Hay una pregunta que de hecho ustedes se hacen, yo al menos me la hago creo que todos los días, es ¿qué va a pasar con estos jueces que están siendo investigados ahora mismo por el Ministerio Público luego de haber aceptado el habeas corpus a favor de Nadine Heredia para que se archive la investigación que se le seguía por el supuesto delito de lavado de activos? Ojo, este tema no le cayó bien a nadie porque ya había sido presentado un primer habeas corpus, ya había sido aceptado y ya se había tomado la decisión que todo lo actuado, como les decía antes de la pausa comercial, lo investigado entre el año 2005 y 2009 ya no se podía observar, ya no se podía analizar, hacer indagaciones sobre ello, sobre ese paquete, porque ya era un caso cerrado. Pero del 2009 para adelante, sí, obviamente, y son varios años, de 2009, 2014, 5. Y si tomamos en cuenta que ahora en 2015 aparecen nuevos elementos, que son las famosas agendas, uno dice, ¿qué posibilidades tiene entonces la Fiscalía de realmente poder incluir como elementos estos documentos para que se reabra la investigación? Estoy con Osvaldo Ordóñez, él es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, aquí en el programa y por supuesto le doy la bienvenida. Doctor Ordóñez, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Es de hecho complicado hablar acerca de los veredictos, de las condenas, de las sentencias, de los magistrados, de los jueces, porque a veces las leyes mismas son lo suficientemente ambiguas como para permitirle a ustedes, a los jueces, en el caso de los fiscales, pues también tener el Código Penal, tener la Constitución, el Código Civil o lo que fuere y darle, una mirada de acuerdo a su propia percepción al asunto y en función a ello tomar una decisión. Por eso la justicia no siempre es justa. No, lo que pasa es que cada proceso contiene, digamos, pretensiones, ¿no? Que los jueces tienen las obligaciones de compulsarlas en función a los hechos y a las pruebas. Entonces, al juez se le presenta una pretensión que ya se llama pretensión procesal. Puede ser, le piden puntualmente algo que se pretende, y eso tiene que ir compulsado con un conjunto de pruebas. Entonces, el juez actúa las pruebas y él resuelve en función a las pruebas. Entonces, lo que tiene que hacer es precisamente aplicar la norma al caso concreto, pero analizando las pruebas en forma conjunta. Lo que en buen cristiano, lo que el juez tiene que resolver es, de acuerdo al mérito de lo actuado, en estricto derecho y siempre procurando ser justo, ¿no? Algunos tienen la idea de que entre magistrados siempre se da esta figura de espíritu de cuerpo donde se protegen y donde nadie va a salir a cuestionar el veredicto, la decisión, la conclusión final de un fiscal o de un juez. Pero con relación justamente a estos jueces que tomaron la decisión de archivar la investigación que se le seguía a Nadine Heredia por el supuesto delito de lavado de activos, ¿qué idea tiene usted? ¿Qué opinión? Mire, esa es una opinión que algunas personas consideran que es válida, de que aparentemente habría una especie de mal espíritu de cuerpo. Pero yo le doy dos ejemplos claros. Cuando lamentablemente la jueza Vergara dispuso la libertad de 52 procesados, el mismo día nosotros la separamos del cargo y la mandamos a su juzgado de origen. Y pedimos que se haga una investigación preliminar respetando su derecho al debido proceso de ella. Se hizo la investigación preliminar por el órgano competente, que es la ODECMA, y la ODECMA solicitó a la OCMA que dicte una medida cautelar. Y la OCMA, que es el órgano contralor nacional, ha dictado una medida cautelar y la suspendió a la jueza en todas sus funciones. Pero la pregunta Entonces no hay ahí un espíritu de cuerpo. Claro, pero la pregunta que uno se hace con relación justamente a casos como este es, claro, estamos hablando de un asunto que se convirtió al final en un escándalo porque fue mediático, porque apareció en televisión, porque todos vimos a esos 52 delincuentes que habían ingresado a esta casa, el delito estaba allí, es innegable. ¿Y cómo es posible luego que una jueza determine que no era justo mandarlos a prisión y que tenía que darles libertad? ¿Cuántos casos más no salen a la luz? Claro, otros casos que no son mediáticos y que no han salido a la luz. Por ejemplo, la semana pasada, el actual presidente del Poder Judicial, que es el doctor Víctor Ticona Postigo, ha solicitado formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura que destituya por lo menos 10 jueces que han sido procesados igualmente por la OCMA. Y esos casos no todos son mediáticos. O sea, no hay eso en líneas generales. No,
hay esa percepción y en algunos casos se debe producir, no negamos, pero como le digo, nuestros órganos contralores funcionan porque se está permanentemente procesando, sancionando o separando o destituyendo a los que lamentablemente no actúan correctamente, ¿no? Claro, de hecho no se puede generalizar, pero usted Así mismo es. lo ha manifestado en alguna entrevista. O sea, claro que hay corrupción en el Poder Judicial. Claro que así como hay magistrados impecables, hay otros que no hacen más que embarrar la imagen ya, digamos, bastante embarrada de la institución. Pero claro, no se puede detectar a todos los malos elementos. ¿Qué le recomendaría entonces a los que nos están viendo, a los televidentes, para que confíen en el Poder Judicial? Porque yo les soy sincera, yo digo, claro, mañana presento una denuncia, una demanda, qué miedo, que me van a pedir plata, es lo primero que le pasa al ciudadano de a pie, común y corriente, como el camarógrafo, como el que me está viendo, como yo misma. No, mire, nosotros queremos señalar claramente, y yo le agradezco, por ejemplo, la pregunta. Yo di una entrevista a un medio de comunicación y él puso un titular. Presidente de la Corte dice que hay corruptos e ignorantes. Mis palabras se sacaron de un contexto. Cuando a mí me preguntan, ¿cuál puede ser la razón por la cual la jueza fulana de tal ha resuelto en este sentido? Yo ensayo una pregunta. ¿Cuál puede ser? Me preguntan. Y yo digo, puede ser por ignorancia de la norma o puede ser por un acto de corrupción. Eso se va a determinar en el proceso investigatorio que se le está establando. Eso lo dije. Okay. Entonces se saca, mire, de un contexto y se da otra explicación. Yo por eso le agradezco. Y si hay, nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que lo denuncie. Por eso, mire, la OCMA, que es la Oficina de Control de la Magistratura, ha iniciado una campaña de prevención de actos de corrupción y ha puesto en este momento 3 stands en los edificios principales que tiene la Corte de Lima. Alzamora Valdés, Barreto y el otro de Mansilla, donde están ahí los magistrados contralores recibiendo del público sus reclamos, sus quejas, para inmediatamente procesarlos. Claro, lo que pasa es que hay y casos, evitar que se produzca cualquier acto de corrupción. Hay casos donde yo he escuchado que no es el juez, la jueza, quienes piden, digamos, algo de plata para dar un veredicto a favor de la persona que evidentemente está dispuesta a romperle la mano a un magistrado, que es un delito, es tan delincuente el que recibe como el que paga, obviamente. Si no es el secretario y no lo hace de manera directa, sino como que te desliza la idea y obviamente cualquiera con 2 dedos de frente sabe que va a perder si no se somete o si él mismo no propone, porque ya tiene una persona al frente que está tratando de dorarte la píldora, algo de plata de por medio. Si no tienes la prueba de que te están coimeando, ¿cómo haces para decir, mire usted el veredicto que ha dado este juez o esta jueza? Mire usted lo que opina este magistrado. ¿A usted le parece justo? Acá ha tenido que haber dinero. ¿Cómo lo demuestras? Mire, nosotros tenemos magistrados contralores y auxiliares contralores que están entrenados para captar este tipo de cosas, porque incluso hay tintes especiales que quedan en la mano de la persona que toma los billetes. Previamente se fotocopian los billetes, se hace seguimiento, se hace grabaciones y permanentemente se está haciendo eso y se ha encontrado a veces resultados. Hay una percepción, reconocemos, generalizada, de que la gente piensa, ¿no?, y se hacen encuestas en ese sentido. Pero mire, si usted me regala 30 segundos, Sí, claro. ¿no?, yo le voy a demostrar que hay todo tipo de encuestas. Y mire, precisamente he traído un libro que es de uno de los hombres que ha estudiado más la problemática de la justicia en el Perú. Este doctor es el doctor Luis Pázara. Durante 40 años él viene investigando toda la problemática que hay en el Poder Judicial y en todas las instituciones del sistema de justicia. Y en su página 189, literalmente, mire lo que dice, ¿no? Dice que hay encuestas en las que el 90% señala puntualmente que habría que corromper a un auxiliar judicial o a un juez para obtener un resultado positivo. Y mire lo que dice él. En dirección contraria a lo que puede ser el sentimiento común sobre el tema, ¿no?, dice, al responder una encuesta, ¿no?, a condenados aplicada en penales de Lima, 4 de cada 5 entrevistados dijeron que su abogado nunca le solicitó dinero para darlo a alguien en el aparato de justicia. Dice además, una encuesta paralela aplicada en Lima Metropolitana preguntó lo mismo a quienes habían sido parte en un litigio. O sea, a quienes son partes, no a cualquiera que habla y que escucha por la radio o la televisión, no, a los que habían sido parte. Y dice, 3/4 partes de los encuestados respondieron nunca. Mire, de 4, 3 nunca dieron nada.
y son partes en un proceso. Y de 5 condenados nunca dieron 4 nada. Pero se da cuenta que de repente no fuiste el primero, el segundo o el tercer caso. Y le dejo la fotocopia de la hoja 189 Gracias. del doctor Luis Pázara, ¿no? Que, como le digo, el problema de la corrupción es un problema generalizado, no solo en las instituciones públicas, sino también en las instituciones privadas. Entonces tenemos que hacer todo un proceso y todas unas políticas públicas para combatir la corrupción en todos los niveles, empezando desde los nidos, desde las guarderías y en todas las instituciones públicas y privadas. Porque yo he visto, lamentablemente, gente del sector privado que a veces andan con su fajo de billete buscando a alguien que se pueda sustraer un expediente. Y es terrible, ¿no? Porque, repito, o sea, es tan delincuente el que pide plata como el que paga. Porque si a mí me piden plata, yo voy y denuncio. Claro, el tema es que después te puede salir el tiro por la culata y te terminan metiendo preso por un delito que no cometiste por no caer en el sistema. Porque te tocó quizás ser ese cuarto de este grupo de personas que fueron consultadas y que 3 de 4 dijeron que nunca habían tenido que pagar, pero hay uno que sí lo hizo. Te toca, es una especie de ruleta rusa, no lo sé. En fin, ¿qué va a pasar con el caso de los jueces que decidieron archivar la investigación contra Nadine Heredia? Lo digo porque el tiempo sigue transcurriendo y el Tribunal Constitucional, y ha emitido un comunicado ahorita, el 24 de septiembre, no ha recibido todavía el recurso contra del habeas corpus. No, mire, nosotros lo que podemos informar objetivamente a la opinión pública es que la Sala ha concedido un recurso que se denomina recurso de agravio constitucional al Ministerio Público. Claro. Y ese expediente se está compaginando y la Sala en su oportunidad, a través de los conductos regulares, lo remite al Tribunal Constitucional, ¿no? Para eso tiene que notificar a todas las partes que están involucradas, debe esperar que regresen los cargos y una vez remitirlo por conducto regular, que es un courriel oficial. Todo eso tiene un tiempo y en su oportunidad llegará al Tribunal Constitucional, pero no lo llevan inmediatamente en el día del expediente, ¿no? Uno de los jueces justamente que votó a favor del habeas corpus y que ahora está siendo investigado por la Fiscalía, Emilio Vigo Ceballos, ha dicho que no está en contra de que se investigue a las personas, sino que se respete el debido proceso. Aquí lo que se ha violado es el debido proceso. ¿Usted cree que eso es así? No. Yo no puedo hacer ningún comentario con relación a la resolución, ¿no? Porque si no pueden decir que ya la presidencia y la Corte está a favor o en contra de la decisión. Y como usted verá, esa decisión favorece a unos y desfavorece a otros. Y hay un tema ahí que será el tribunal, el órgano competente, el que resuelva en última instancia ese tema. Lo que pasa es que el señor juez, que es miembro de ese colegiado, él tiene el derecho de opinar y yo no hago ningún comentario sobre las opiniones que puedan hacer ellos, ¿no? ¿Y qué pasa con las pruebas, los elementos, las herramientas que pueden ser mañana más adelante subjetivas, ¿no? Recuerda usted lo que sucedió cuando se reabrió la investigación contra Nadine Heredia por el supuesto delito de lavado de activos. Algunos opinaban que el fiscal que había presentado esos argumentos para solicitar la reapertura, pues tenía obviamente razón porque habían puntos específicos que no se habían investigado con la anterioridad. Sin embargo, había otro grupo que decía, no, claro que se investigó, es exactamente lo mismo que figura en este expediente y que fue archivado porque forma parte del grupo de acusaciones que fueron luego indagadas, desmenuzadas entre el año 2005 y 2009. Por ejemplo, las agendas podrían ser nuevos elementos, de hecho para algunos magistrados lo son, y podrían justificar la reapertura del caso. Pero ¿qué tendría que pasar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo sería? No, cada proceso tiene que tramitarse respetándose los cánones minos. Eso se llama debido proceso, que es parte de la tutela jurisdiccional efectiva, que consta de 3 fases. Todo el mundo tiene derecho al acceso a la justicia, al debido proceso y a la eficacia de la decisión que se dicte en este proceso. Ahora, ¿qué significa el debido proceso? Que en cada proceso hay que respetar escrupulosamente todas las etapas del mismo y en base a los principios. Un principio que inspira el debido proceso es la doble instancia. La decisión del juez es susceptible de ser revisada por el órgano jerárquico superior en grado. De un juez, una sala, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, la decisión ahora del juez, la sala, o puede ser en su caso vía casación la Corte Suprema o vía recurso de agravio el propio Tribunal Constitucional. Entonces, en todos los casos siempre va a haber una opinión a favor o en contra, pero
cumpliéndose todas las etapas debidamente y en toda la pluralidad que existe, ya se tiene que aceptar la última decisión que está prevista en el propio código, ¿no? Pero es consciente que cuando se habla de figuras tan importantes, tan mediáticas, tan famosas, tan poderosas, también como el propio presidente de la República, que no puede ser investigado, pero sí su esposa, la primera dama, que es quien es una ciudadana común y corriente, la idea que tiene el peruano común y corriente, que no tiene ese nombre, que no tiene esa pantalla, que no tiene ese poder, es: claro, pues ¿qué la van a investigar? Si es la esposa del mandatario. ¿Qué la van a investigar? Si es Nadine Heredia. ¿Y no deberíamos ser todos los peruanos medidos con la misma vara? Por supuesto, la Constitución, la ley y cualquier principio elemental señala que todos somos iguales y todos tenemos que ser medidos con la misma vara, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede influir el hecho de que algunos jueces o fiscales puedan tener miedo a la hora de concluir, a la hora de tomar una decisión, por temor a los intereses o a la presión política que se pueda dar dentro del Ministerio Público o del propio Poder Judicial? Bueno, mire, yo siempre he considerado que los únicos funcionarios públicos que no tienen derecho a tener miedo son los jueces. Los policías incluso tienen derecho a esconderse porque tienen el derecho de llegar vivos a su casa. Pero el juez no se puede esconder, el juez tiene que resolver y tiene que fundamentar correctamente y en justicia. Y bueno, y tiene que su resolución hablar por él y su resolución defenderse. Él no puede, no hay empates en un proceso, él tiene que resolver y él no tiene derecho a tener miedo. Una pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un juez sentencia, da su veredicto y luego la persona que de pronto siente que se ha cometido una injusticia apela? Esto pasa a una sala, la sala determina que esta persona tiene la razón, que el juez se equivocó, y ese mismo juez o jueza hace lo mismo una y otra vez en diferentes casos. Es decir, sus condenas no son luego abrazadas, avaladas por otra instancia. ¿Es castigada esa persona? Sí, por supuesto. La sala puede llamar la atención, puede remitir copias al órgano de control para que se le abra un proceso disciplinario y se establezca cuál es el grado de responsabilidad. Igualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura, que cada 7 años ratifica a los jueces, precisamente pide las sentencias y dice: a ver, ¿cuántas sentencias te han confirmado? ¿Cuántas te han revocado? ¿Cuántas te han anulado? Y investiga, y todo eso sirve para que lo ratifiquen o no lo ratifiquen, o sirve para que lo destituyan o no lo destituyan en los procesos disciplinarios que se les abre. ¿Cuántos jueces hay en el Perú? En el Perú somos más o menos 2.800 jueces. Wow. ¿Y en Lima? En Lima, actualmente, la corte que yo tengo el honor de presidir, somos aproximadamente casi menos de 400. Bueno, igual es un número bastante alto. Qué difícil fiscalizar a un grupo tan importante de gente que, vale la redundancia, hace un trabajo tan importante. Porque Mire, así como te pueden devolver la fe en la vida, porque hay una condena, hay una sentencia justa que te hace sentir: caramba, la justicia en mi país existe. Hay gente a la que le arruina la vida. Lamentablemente, en toda profesión u oficio hay personas y hay que son buenas, otras regulares y otras malas, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que buscar que todos sean buenos, ¿no? Y para eso tenemos que invertir en ellos, en su especialización, en su perfeccionamiento, en su capacitación. En la medida que estén cada día más especializados, más perfeccionados, mejor capacitados, tendrán menos posibilidad de equivocarse. Y eso es una inversión, no es un gasto. Nosotros quisiéramos dar cada día un mejor servicio, pero tenemos limitaciones como cualquier entidad pública. Yo, como presidente, no puedo dar el servicio que me gustaría, porque no tengo el presupuesto necesario. Ni siquiera yo como presidente de Corte, ni siquiera el Poder Judicial tiene el presupuesto necesario. Lamentablemente nosotros pedimos 2.800 millones y solo nos dan 1.700 millones. Yo necesito 98 millones para manejar la Corte y solo me dan 29 millones. Entonces con eso tengo que hacer una gestión imaginativa, casi caritativa, ¿no? Y viendo cómo hago las cosas. A veces no hay movilidad para llevar a los jueces a los penales, a veces no hay movilidad para llevar a los asistentes sociales, a los psicólogos, a ver a los niños que están maltratados. Entonces, pero todo eso hay que ingeniárnoslas para tratar de cumplir. Y nada justifica, por supuesto, la corrupción ni la existencia de coimas, pero a veces el hecho de no tener presupuesto hace que muchos caigan y pidan al litigante. Le digo con absoluta franqueza y con mucho respeto a toda la ciudadanía que a diario yo veo jueces que incluso atentan contra su salud por cumplir estoicamente su trabajo.
se quedan hasta altas horas de la noche, trabajan incluso hasta fines de semana, por las cargas procesales que tenemos, sobre todo en la ciudad capital. Nosotros tenemos la mayor carga procesal. Para que tenga usted una idea, una sala que está integrada por 3 jueces superiores, debería tener máximo, póngale, 2.000 expedientes. ¿Cuántos ya tiene? 2.000 expedientes es un montón. Nosotros tenemos la 5ª sala laboral de Lima, de acá de Lima, del Perú, tiene 12.500 causas. Y precisamente de los viejitos, de los que piden pensión, y a veces están casi doblados esperando. Felizmente que el Colegio de Abogados nos ha donado unas bancas y hemos puesto unas bancas para que puedan esperar, ¿no? Entonces, hemos hecho esfuerzos denodados para poder cumplir con ellos, pero es casi imposible. Pero no jamás perdemos la fe, nunca perdemos el entusiasmo y la voluntad de servirlos. Y, por ejemplo, tenemos solamente 50 juzgados civiles, pero tenemos como 50 juzgados laborales, tenemos como 40 juzgados civiles, tenemos como 20 y tantos juzgados comerciales, juzgados constitucionales, y todos son jueces, y todos trabajan, y muchos, y la gran mayoría, trabaja de manera muy, muy honesta, muy, muy profesional. No, yo conozco jueces y juezas que son impecables, realmente que tienen, digamos, una trayectoria intachable, pero conozco también de otros, e incluso que continúan en el Poder Judicial, pues caramba, que dejan mucho que desear. Usted nos haría un gran favor, aunque sea anónimamente denunciando para Sí, hacerles no podría un en seguimiento. realidad porque no tengo las pruebas aquí y fácilmente podría ser pero la querellada oficina por difamación y calumnia. No, pero la oficina de control podría hacer un seguimiento. Sí. Puede hacer un seguimiento. Yo tengo el caso de dos que son alucinantes. A través de sus decisiones. Porque sencillamente esa persona está haciendo daño no solo al justiciable que se evoca en su causa, sino a la institución. Y lo más importante es que nosotros, si queremos salir de la miseria y la pobreza, tenemos que tener instituciones sólidas, fuertes, respetables. Sí, eso de todas maneras. Y qué bueno, por ejemplo, que esta jueza haya sido separada, la que liberó a los 52 delincuentes. Esto quiere decir que Aide Vergara no regresa al Poder Judicial. No. Eso quiere decir puntualmente que la Oficina de Control ha dictado una medida de abstención y la ha suspendido en el cargo mientras que dura su proceso. Las investigaciones. Y ya le impondrá la sanción que ellos, en la investigación, respetando el derecho de ella, que ella tiene derecho a defenderse, presentar todas sus pruebas, todos sus descargos, la Oficina de Control, no mi despacho, no, que claro, ya es la OCMA. Ya ellos van a resolver, ¿no? Y en el caso de la jueza civil de la ciudad de Santiago de Chuco, que tenía a su cargo el fallo en un juicio de alimentos instalado por una madre de familia y que fue hallado al momento en que recibió una suma de dinero para favorecer a la demandante, 50 soles. O sea, si ya tienes la prueba ahí recibiendo plata. Así sea un sol, es un delito. Obvio. Y ella se va presa. Así de simple. ¿Se va presa? Por supuesto. El hecho de recibir dinero es un delito. No, sí, sea de acuerdo. un sol. Un sol o $1 millón de dólares, no importa. No interesa. De acuerdo. Muchas gracias por haber venido, doctor Ordóñez. Muchas gracias a usted. Gracias. Ahí estamos conversando entonces con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, aquí en el estilo Juliana.